tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Hola, bienvenidos a Salud Visual Hoy. Es un gusto estar con ustedes, transmitiendo para toda América Latina. En ese momento estamos haciendo un live por Facebook. Este programa al mismo tiempo se transmite por grupofranja.com y vamos a estar en pocos instantes, una vez se termine el programa, en YouTube. Así que bienvenidos a esta programación, a este contenido, a este deseo de llevar muy buena información, junto con este amigo que es nuestro invitado de la primera parte del programa, que se llama Alejandro Tapia. Alejandro está aquí porque es un optómetra joven que está fascinado, encantado con la adaptación de lentes de contacto y le ha encontrado una manera de vivir la vida, tanto desde el punto de vista del tiempo, la pasa muy bien, tanto el ingreso, tiene un muy buen ingreso este hombre en su ciudad con su práctica clínica, adapta lentes de contacto para controlar la miopía, adapta lentes de contacto en córneas irregulares, en aquellos casos que son problemas, y adapta lentes de contacto en aquellos casos de problemas con la superficie ocular. Y lo hace muy bien, lo transmite muy bien, es docente, conferencista y nos da el honor de estar con nosotros ayudándonos a llevar mensajes. Alejandro, bienvenido a Salud Visual Hoy. Hola Javi, bueno, muy buenos días. Como siempre, un gusto y un honor estar presente nuevamente acá en el espacio. Bueno, encantado. Es un tema que realmente me apasiona mucho, tener estas dos relaciones entre superficie ocular o cuidado de la superficie ocular y apoyado sobre un lente de contacto. Es un tema que es muy interesante. Muy bien, sí, el tema de hoy es ese. Con Alejandro hemos hablado de muchos temas alrededor de lo mismo, de la superficie ocular y los lentes de contacto. Y diferentes condiciones, por ejemplo, cuando analizábamos a las mujeres y decíamos cómo ellas cuidan su segmento anterior, su superficie ocular en relación a sus cosméticos, pues bueno, tuvimos mucha tela que cortar. Alejandro Tapia, vamos a hablar hoy de superficie ocular y de lentes de contacto. Para poder hablarlo, pues tenemos que empezar a relacionar qué está pasando con la superficie ocular hoy en día. Porque Alejandro, ¿qué es lo que pasa con la ciencia? ¿Cambia la interpretación? ¿Se presentan nuevas condiciones? ¿Hay nuevos elementos de diagnóstico? Porque ahorita estamos viendo precisamente una evolución en este concepto de superficie ocular. Y ya empieza a hacerse una clasificación dentro del segmento anterior y las especializaciones inclusive. ¿Qué piensa de eso que le pregunto, Alejandro? Bueno, mira que realmente sí, es cierto. Creo que el cuidado de la superficie ocular es algo que que siempre se ha evaluado en nuestro examen pues, que se hace a diario, pero tener en cuenta que estamos en una era completamente diferente, donde las condiciones climáticas afectan, donde el digital afecta, y que seguramente múltiples factores no tienen un equilibrio perfecto en este cuidado o en la superficie ocular, y que quizás a veces tener la relación de ver mal ni siquiera es por el problema refractivo,
sino realmente se asocia al cuidado o al daño de la superficie ocular, que quizás no nos proporciona una excelente calidad visual. Entonces creo que dentro de esto, los factores importantes que debemos, creo que clasificar, es el entorno al cual estamos día a día, ¿sí? Si son climas cálidos, si son climas fríos, si es aire acondicionado, si mucho tiempo, periodos constantes en pantallas. La era digital creo que es uno de los factores principales de cambio de alteración o equilibrio de la superficie ocular, Javi. Muy bien, y la era digital. Eh, pero hay algo que no mencionó ahorita Alejandro, y de lo que usted es muy amigo, de los elementos de diagnóstico, de los equipos que nos dejan ver lo que nunca habíamos visto. Entonces, sí, Bueno, usted es un amante de su lámpara hendidura y la maneja de una manera impresionante, pero Alejo, detrás de eso vienen muchas otras maneras de diagnosticar y profundizar. claro, claro, claro. Estábamos hablando, ahorita mencionaba, era los factores por los cuales podemos encontrar inestabilidad o cambios en la superficie ocular. Pero, ¿qué tenemos que hacer para nosotros poder encontrar esos cambios fisiológicos o fisiopatológicos que se están viendo en la superficie ocular? Y es lo que tú acabas de mencionar, el tema de unidad o cuidado diagnóstico desde la forma preventiva o forma de tratamiento, creo que es algo que tenemos que hacer todos. Y esto abarca la tecnología, ¿ya? Donde tenemos ya hoy en día equipos que miden las glándulas de meibomio, ¿sí? Tenemos equipos que miden osmolaridad de la lágrima, podemos tener un dato perfecto de la calidad lagrimal, de cantidad lagrimal, ¿sí? No solamente podemos hacer un estudio de superficie ocular con el biomicroscopio, con la lámpara de hendidura, ya podemos apoyarnos con más temas diagnósticos para esto, y no solamente para el diagnóstico, sino cuando hablamos de tratamiento de superficie ocular, todavía tenemos más tecnología de solamente sus ductos lagrimales. Ya hoy en día tenemos terapia en calor, bueno, el tema de incluso ya existen spa de párpados, spa para cuidado de superficie ocular, ¿sí? Entonces todas estas cosas han cambiado un poco el concepto de nuestro ejercicio profesional y sobre todo tener un equilibrio para garantizar pues una salud visual integral. De acuerdo. Bueno, voy a anotar aquí el tema de la terapia porque quiero preguntarle si ya se involucró, como a usted le fascina todo este tema, si ya tiene equipos para hacer la terapia, para el manejo de la superficie ocular y demás. Bien, Alejo, nos queda claro. Vamos a hablar de lentes de contacto y los problemas de superficie ocular. Dentro de los problemas de superficie ocular, antes de detectar, de decir exactamente cuáles, usted nos dice, miren, ¿por qué se presentan los cambios? La era digital, el entorno, el ambiente climático. Dependiendo de cómo se encuentre ese ambiente, pues vamos a empezar a presentar muchos cambios. Y el tema del diagnóstico, usted nos confirma, sí, definitivamente tenemos muchas maneras de ir profundizando en más. Ok, ahora pasemos a esa parte. ¿Cuáles son los problemas que estamos encontrando desde los más comunes a los que no? Mira que incluso falta creo que mencionar algo importante, y hasta el factor de alimentación influye en la estabilidad o la afección en la superficie ocular, ¿ya? Eso es algo también importante que ya nosotros tenemos que tener en cuenta incluso en la consulta, ¿ya? Eh, pero dentro de los hallazgos clínicos que uno siempre encuentra en consulta es baja producción o baja calidad lagrimal, ¿sí? Disfunción de glándulas de meibomio, ¿sí? Creo que es algo clave que se ve muy frecuente, ¿sí? Las blefaritis son muy constantes, de un estadio muy crónico que incluso a veces no mejora y a veces se da cuenta es por el tema de la superficie. Esos daños de reacciones inflamatorias, tanto que producen sobre la zona conjuntival o alteraciones epiteliales en la córnea por daño de superficie ocular, que influyen sobre la calidad visual o que afecta realmente la agudeza visual, es lo que uno puede encontrar. Ahora, ¿qué es lo que llevan estas pequeñas cosas a un futuro? Que realmente el paciente sea intolerante a un lente de contacto, que el paciente no sea candidato para cirugía refractiva, que el paciente tenga inconvenientes para incluso conducir, el paciente se queja, la parte sintomatológica aumenta.
y a veces esto lo pasamos por desapercibido. A veces muchos solamente nos encargamos del tema refractivo y estamos dejando a un lado un tema tan importante que es la superficie ocular. Pero ya hablando en estadios un poco más avanzados o pacientes Alejo, de un grado ve- de complejidad, por ejemplo, los venga. pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, Javi, perdón, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, creo que es algo por resaltar importante, porque aún con sustitutos lagrimales no recuperan, pues, como un equilibrio, una estabilidad lagrimal. Ok, muy bien. Venga, es que me llama algo la atención y no sé si en la organización, aquí siempre estamos tratando de llevar algo que sea muy práctico, Alejo. En esa organización de la presentación que usted hace, casi que va en un orden, va de afuera hacia adentro. Y automáticamente nos menciona el párpado. Entonces nos dice la disfunción de las glándulas de meibomio, son muy comunes las blefaritis, esta baja calidad de la lágrima y prácticamente eso es párpado. Y luego sí entra la superficie ocular. Alejo, cuando usted está en consulta y cuando empieza a hacer ese diagnóstico, ¿qué recorrido hace usted? ¿Usted cómo empieza a investigar? Y yo ya me lo imagino haciendo su versión, enfocado en el borde palpebral, analizando los cilios, haciendo su versión. ¿Usted diferencia para enriquecer su diagnóstico estas dos partes? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos como un recorrido dentro de la consulta clínica, ya sea de optometría funcional o si el paciente está en contactología, es la misma parte y es el tema de el estado palpebral, ¿sí? Cantidad de glándulas de meibomio, porque increíble, pero creo que por sobreuso de lentes de contacto podría decir, hay pérdida de glándulas de meibomio, entonces es un estudio que podemos nosotros empezar a hacer y llevar un control de cada 12 meses o 18 meses si hay pérdida o no pérdida de glándulas de meibomio tras uso de lentes de contacto, o peor más, estos malos usuarios de lentes de contacto, ¿qué influye en la pérdida de glándulas de meibomio? Eh, Evaluar la altura o el menisco lagrimal, producción con medios de contraste, con verde lisamina usamos mucho, tiras de fluoresceína, el test de OSDI, que es un test que creo que lo podemos practicar sin necesidad de tener toda esta tecnología. Creo que es un test que podemos incluir en nuestra consulta. Nosotros lo hacemos desde una parte pre-consulta. La persona que toma los datos hace como ese cuestionario, el test de OSDI. Ya cuando nosotros relacionamos lo que hacemos en consulta para tener un diagnóstico, relacionamos el test de OSDI para dar un concepto definitivo y el tipo de ojo seco o el riesgo y la clasificación que puede tener. De acuerdo. Entonces, Alejo, esto lo practica usted tradicionalmente en cualquier consulta a todos, antes y durante la adaptación. a todos. Es que es más, hasta una consulta funcional, hasta una optometría funcional también. Es que aquí no hay excepción. Aquí no se puede discriminar a un paciente, a este no le vamos a hacer superficie, no, porque hoy en día uno se lleva sorpresas hasta en niños, que también hay alteración de superficie ocular, también en jóvenes, en adultos mayores, tenemos, o sea, es algo que tenemos que buscar y seguramente vamos a encontrarnos con varios cambios fisiológicos que quizás hoy son normales y a un futuro cambian. Yo creo que es algo que tenemos que hacer de una forma preventiva y tener ese seguimiento para ver qué es lo que está ocurriendo. Como te decía ahora, a veces el ver mal no es la parte refractiva, es la superficie ocular. De acuerdo, es cierto. Muy bien. Bueno, yo lo interrumpí. Usted venía muy bien haciendo una relación de los problemas que encontramos a nivel de la superficie ocular y lo interrumpí cuando estaba hablando de la importancia de las enfermedades autoinmunes, Alejandro. Hizo un especial énfasis allí. ¿Por qué hizo ese énfasis? ¿Qué le preocupa allí? Mira que, por ejemplo, esos pacientes con Sjögren, estos pacientes que tienen este grado de patología autoinmune muy alto, muchos de esos pacientes a veces desarrollan neovascularizaciones periqueráticas por hipoxia corneal, ¿sí? Donde influye mucho el factor del seguimiento que hacemos a estos pacientes, porque muchas veces esa proliferación de vasos pueden invadir el eje visual a un punto que puede comprometer el estado de la agudeza visual, ¿ya? Hoy en día creo que los que practican a diario el tema de la contactología
hemos estudiado un poco más el tema de la relación de los lentes con la superficie y ha sido un gran beneficio estos lentes porque también o sea, el concepto de refractivo de los lentes esclerales creo que es algo importante, pero también es por mencionar, y creo que varios trabajan aquí en Colombia en eso, y es ver los lentes esclerales, por ejemplo, no como consecuencia refractiva o tratamiento refractivo, sino también como tratamiento de superficie ocular, ¿ya? Como terapéutico, como efecto terapéutico, no como efecto refractivo, sino como efecto terapéutico, viendo estos lentes. Y muchos pacientes de estas enfermedades que te mencionaba, Javi, están hoy en día perfectos, tienen una calidad visual muy buena, una estabilidad muy buena, no se quejan de absolutamente nada y al revés, disminuye el riesgo de esta proliferación de vasos que te comentaba ahora. Incluso muchos pacientes disminuyen la proliferación de vasos sanguíneos periqueráticos a raíz de estos lentes tras la solución salina que tiene el paciente. Pacientes que incluso tienen úlceras pueden ser rehabilitados desde efecto terapéutico con los lentes esclerales también, con agentes viscosantes en conjunto con algunos medicamentos. Estos trabajos ya un poco más complejos sí los hacemos, o por ejemplo nosotros desde el consultorio los hacemos en compañía con los corneólogos. Por ejemplo, el seroctólogo en lentes esclerales también. Ya, pero bueno, ya viene siendo como tratamientos un poco más complejos que siempre estamos teniendo como ese trabajo en conjunto con los corneólogos. No, pues es que suena muy bien y este es el tema, viene la segunda parte de nuestra entrevista contigo, Alejandro, y es precisamente eso. ¿En qué casos estamos utilizando los lentes de contacto para hacer el tratamiento de la superficie ocular? Y aquí estamos hablando de un tratamiento terapéutico y usted nos habla precisamente de estos casos en donde hay mucha proliferación de vasos, en estos síndromes de Sjögren, de ojo seco, con otras condiciones, dice, y funciona muy bien como tratamiento terapéutico. Alejo, en estos tratamientos usted está enfocado, no le importa tanto sin dejarla de un lado la parte refractiva. En este momento está tratando un problema de superficie. Sin embargo, viene ese beneficio. Adicionalmente, puede ver mucho mejor. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado en estos casos especiales? O si quiere recordarnos un caso reciente que trabajó con un oftalmólogo que tuvo muy buen éxito. Bueno, mira que, como tú dices, ya la parte refractiva entra a un segundo plano, pues realmente el objetivo es la parte o el efecto terapéutico, porque seguramente es un paciente que su agudeza visual es muy deficiente a raíz del daño patológico que tiene la superficie. Y estos pacientes, luego de estos tratamientos que se hacen con estos lentes, en conjunto con estos sustitutos lagrimales o con estas soluciones, o con estos antibióticos o con estos medicamentos, su recuperación o su rehabilitación realmente tiene un pronóstico muy favorable, muy, muy favorable, a un punto que pacientes que pueden incluso disminuir el riesgo de trasplantes de córnea, ¿ya? De no Ok. llegar porque el paciente realmente disminuye el tema de la opacidad en la parte central, un ejemplo, ¿sí? Disminuye, tenemos una mejoría, el paciente recupera 2 líneas más de agudeza visual, pues no llega a un efecto tan invasivo, ¿verdad? Estos pacientes como tal, posterior a que son evaluados y que no tienen como un efecto de mejoría, por ejemplo, esos ojos, ojo seco severo, que tiene disfunción de glándulas de meibomio, que se acompaña bueno, múltiples factores de daño de superficie, y le colocamos estos efectos terapéuticos con lentes, por ejemplo, en este caso, los lentes esclerales, todos, mira, la gran mayoría, para no hablar de un caso puntual, porque casi todos hoy en día tienen un beneficio o un confort muy bueno, muy, muy bueno. Ahí ya cambian las filosofías de adaptaciones y el tema de las alturas sagitales ya cambia porque ya no se ve como efecto refractivo como mencionábamos ahora, sino como efecto terapéutico, ¿sí? Donde yo, por ejemplo, tuve un caso, ese me lo remitió un corneólogo, este caso puntual que me pareció muy bueno, que tenía eh, fue a tenía ojo rojo, consultó medicina general en una urgencia, tras esto tuvo un tratamiento con un triconjugado, el corticoide por ende lo que hizo fue aumentar la úlcera, llegó a una úlcera muy grande, el corneólogo hizo su tratamiento,
pusieron membrana, aún así seguía, y nosotros intentamos en este paciente el mismo día dejarle el lente escleral con una altura sagital diferente a lo que uno hace normalmente en la parte refractiva, y lo que se hizo fue en conjunto de algunos medicamentos con agentes viscosantes, se le regeneró nuevamente su estructura epitelial a un punto que quedó una lesión muy, muy pequeña y que hoy en día no tuvo ni trasplante de córnea y que usa sus gafitas sin ningún problema. Entonces son efectos o resultados muy favorables que uno puede encontrar gracias pues a esta tecnología que hoy en día existe, y tener la relación entre el cuidado del diagnóstico de superficie ocular y saber todas las alternativas que tenemos nosotros, pero desde la parte terapéutica y no desde la parte refractiva. De acuerdo. Aunque van muy de la mano esos dos tratamientos. Alejo, usted ha mencionado 2 veces el concepto de altura sagital para hacer un tratamiento terapéutico y altura sagital para hacer una corrección refractiva. Y entendemos que hay una mayor altura sagital para el tratamiento terapéutico. ¿Esto tiene que ver con ese reservorio y los medicamentos que están planeados? Cuéntenos un poco eso. Sí, Javi, mira, normalmente en los pacientes que tienen estas ectasias corneales, que han tenido trasplantes, que tienen anillos intraestromales o que tienen todas estas condiciones de córneas irregulares, las alturas sagitales son inferiores, son pequeñas, casi que no están por arriba de las 200 micras, 210 micras, ¿correcto? Ese es como el efecto que nosotros siempre buscamos o el objetivo principal. Ya en estos pacientes de efectos terapéuticos ya cambia el concepto mucho, sobre todo trabajamos, como te digo, en conjunto con los corneólogos, dejamos vistos por el OCT, los pasamos y pueden ver efectos terapéuticos de alturas sagitales de 800, 700 micras, es una altura sagital muy, muy grande. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que el medicamento se concentre más en la lesión que tiene la córnea y que restablezca un poco más rápido, en vez de tener una gota que se destila y prácticamente se evapora en minutos. Entonces lo que buscamos ahí es sostener más pues ese tratamiento farmacéutico y que quede ahí, cosa que cuando se retire el lente produzca un cambio. De acuerdo. Alejo, en este caso, estos tratamientos, esta adaptación del lente de contacto para tratamiento terapéutico, ¿es temporal? ¿Dura un mes, 2 meses o lo debe mantener? ¿Qué pasa ahí? No, estos lentes o estos tratamientos son temporales, pues una córnea se puede regenerar en 6, 7, 8 horas, puede tener un cambio muy favorable, ¿ya? O como un paciente puede tenerlo 10 horas, también puede tener un cambio o un resultado de un pronóstico muy bueno, ¿sí? Aquí ya nace un concepto diferente, y es que el paciente, esto ya se hace como tratamiento terapéutico, como venimos hablando, ¿no? Pero no le pones a comprar un lente escleral a un paciente que le va a durar los 8 días, porque es un lente que no va a tener más tiempo, ¿ya? Entonces, desde la parte comercial no se hace una adaptación para venta de lentes esclerales, no, porque lo que se está haciendo es un efecto como un tratamiento al daño patológico que tiene el paciente. De acuerdo. Y entonces, en ese orden de ideas, es la habilidad de ustedes, el adaptador, con su caja de pruebas, con todo este que tienen para utilizarlos en la ságita más alta. Correcto. Ya aquí cambia un poco, y es el apoyo que uno tiene en los set de prueba, que yo creo que los que hablamos de estos temas sabemos que sale una nueva tecnología y es una nueva inversión que toca hacer, porque hay que tener la caja disponible. Cuando tú te das cuenta, giras y tienes una de cajas de lentes de prueba. De acuerdo. Alejo, y una vez que esta persona está en tratamiento, es que me llama mucho la atención lo que usted está logrando, un tratamiento terapéutico muy efectivo en donde los demás tratamientos no funcionan en algunos casos. ¿Cómo hace este paciente para cambiar su medicamento o se mantiene en el día? ¿Cómo es lo cotidiano? Porque estoy seguro que muchos adaptadores dirán, ¿y cómo hacen para renovar nuevamente este medicamento? Ese ya entra en el tema de entrenamiento que tenemos nosotros posterior o pre-uso de tratamiento, y es el entrenamiento de inserción y remoción de los lentes, porque como tú lo dices, hay que hacerle cambio a la bóveda
pues para volver a un nuevo efecto, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí es entrenar al paciente de cómo se debe colocar el lente y cómo se debe retirar. O en otros casos, lo que se hace es que el lente se lo deja puesto y el paciente va al consultorio y otra vez pues nosotros hacemos nuevamente la remoción, luego hacemos el combinado todo y volvemos a hacer la inserción. ¿Y cuánto tiempo dura el efecto de ese medicamento que está puesto o cuánto dura colocado allí? ¿Al cuánto tiempo tendría que regresar o hacer su cambio? Normalmente estos pacientes el cardiólogo lo vuelve a evaluar casi siempre que a las 5 o 6 horas vuelve y mira y en 5 o 6 horas ya hay un cambio. Wow, impresionante. Y a esta altura, a las 5 o 6 horas, tendría que hacer una renovación del medicamento. Con la evolución del caso, hay casos que de pronto les falta un poco más, entonces vuelve y se hace otro ajuste, otra concentración y otra vez se vuelve a evaluar, correcto. Caramba, es muy interesante. Aquí lo tradicional pierde importancia. Aquí va evaluando qué sucede, si evoluciona, mantengo, si no ha evolucionado, subo un poco la dosis o al contrario, la disminuyo, depende cómo vaya él. Muy interesante, es un caso, Sí, es muy personalizado. son pacientes o son casos que uno tiene en el ejercicio profesional, pero que es algo que hay que mencionar y es que toca tener como mucha paciencia, ¿no? Porque hay que ver mucho paciente. Es un paciente que seguramente lo vas a ver 2 veces al día, 3, o al día siguiente otra vez, y así, ¿ya? No es un paciente que vino, consultó y se fue y al año. No, es un paciente que hay que seguir viéndolo, hay que seguir haciéndole su evolución, y es el seguimiento que creo que ahí es donde marcamos el éxito de los tratamientos. En general, o hablando de una parte global, creo que el éxito está en el seguimiento que uno le hace al paciente. Es que, mire, me encanta este tema y me encanta cómo lo está abordando, porque esto es casi que una urgencia, Alejandro. No es que el paciente pues casi que está hospitalizado, algo así, está internado, necesito estarlo viendo. Usted está en tratamiento en ese momento, póngase esto, bien es 4 horas, vuelvo, lo evalúo, lo remito o lo estoy analizando junto con el oftalmólogo, en donde los dos son tan importantes, Alejo, y es esa evolución, el análisis de la evolución de hora a hora prácticamente lo que lleva a la resolución del caso. Usted nos ha mencionado que aquí prácticamente salvaron una córnea, están trabajando en córneas que podrían ir a un trasplante y que con un buen lente de contacto escleral, una buena adaptación y un buen análisis de la evolución, usted evita cualquier cantidad de problemas a esa persona. Mira que hace poco yo vi, bueno, hace unos meses largos, yo vi otro colega, un colega aquí de Colombia, que lo aprecio mucho, puso una imagen muy bonita de un cambio de efecto terapéutico de los lentes esclerales, donde regeneró no solamente la zona epitelial, sino también había regeneración endotelial. O sea, imagínate, Wow. no solamente hablamos de parte anterior, sino parte Superficial. posterior. Cuando yo vi esa imagen, no, es estupendo. De hecho, yo la tengo incluida en varias presentaciones porque me parece muy chévere. Entonces, hay muchas cosas por hacer. Solamente es que hay que trabajarle, hacerle, pero como te digo, creo que el seguimiento que uno le hace a estos pacientes cambia el concepto a la parte refractiva. ¿No? Y además se abre una puerta inmensa para nosotros como profesionales que podemos resolver casos y Alejandro, una puerta inmensa para esos pacientes que a veces no tienen otra opción que inclusive algo quirúrgico o algo muy definitivo y resulta que aquí hay otra opción y una opción muy eficiente y a corto plazo, ¿no? Correcto, sí, así es tal cual como lo acabas de mencionar. Bueno, pues él es Alejandro Tapia, es un optómetra, adaptador de lentes de contacto, docente, apasionado por este tema. Alejo, muy chévere, muy interesante. Ojalá pudiéramos compartir este caso en Franja Visual en la revista para que muchas personas en América Latina vean lo que estamos haciendo con este tipo de pacientes. Así va a ser, Javi, así va a ser. Ojalá que sí. Y bueno, a sacarlo y seguramente se va. Bueno, mire, ahora va a cambiar de tercio. Voy a pasar de los lentes de contacto y la superficie ocular a los lentes visión sencilla y la talla digital, que así como en el área de los lentes esclerales que han evolucionado y como usted dice, cuando volteo a mirar ya hay un nuevo diseño y debo tener una nueva caja. Es increíble cómo han evolucionado los
¿Cómo? Estos son diseñadores, Alejo, diseñadores de software para lograr superficies cada vez más perfectas en los anteojos. Y vamos a entrevistar exactamente eso, un diseñador de software que está dedicado a cómo lograr evolucionar ese diseño de los lentes oftálmicos, en este caso los visión sencilla, no solamente los progresivos. Así que Alejo, gracias por estar con nosotros y estaremos hablando prontamente acerca de sus casos. Javi, un gusto. Saludos. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Alejo. Feliz día. Amigos, y pasamos nosotros entonces ahora a solo visión sencilla. Muy bien, y pues aquí estamos en solo visión sencilla. Mauro Stabile, vamos a Buenos Aires, donde está Mauro. Bienvenido a Salud Visual Hoy. Hola, buenos días, Javier, y un placer estar contigo y con toda la audiencia de Franja en Latinoamérica. Sí, nos escuchan en vivo por el Facebook Live, estamos en grupofranja.com y más tarde vamos para YouTube, Mauro Stabile, para hablar un poco nosotros, escucharnos hablar acerca de visión sencilla. Miren, usted nos escuchó, estábamos hablando un poco de lentes de contacto y esta evolución del tratamiento terapéutico con ese nuevo diseño de lentes de contacto que son los esclerales. Y creo que no estamos muy diferentes, Mauro. Usted es un experto en diseñar superficies. Pasamos de los lentes de contacto a diseñar superficies oftálmicas. Estos lentes para anteojos, y usted desarrolla una empresa que nos da mucho gusto reconocerla, es una empresa latinoamericana basada en Argentina y resulta vendiendo sus diseños, su software en Europa, en Asia, en los Estados Unidos y por supuesto América Latina. Mauro, este programa tiene un objetivo y es estimular el crecimiento de la prescripción de lentes visión sencilla más evolucionados. Por una razón, porque el consumidor los necesita. La gente está muy mal de los ojos, exige mucho a su visión, a sus ojos por este mundo virtual. Y entonces vamos a hablar exactamente de eso, de su propuesta de lentes visión sencilla digitales. ¿Qué es lo que ha evolucionado en el trabajo de la superficie de los lentes oftálmicos? Bueno, vos bien dijiste, Javier. Primero la llegada de la tecnología Freeform, que ha permitido diseñar las lentes en un formato digital. Yo siempre separo muy bien o trato de comentar esto, ¿no? Hay veces que la gente se confunde, piensa que Freeform y digital es un sinónimo. Y es casi, ¿no? Freeform es la tecnología de fabricación que lo que permite fabricar las lentes diseñadas digitalmente. Esta tecnología que vino a revolucionar el mercado mundial, muchas veces el mercado de la óptica lo toma como que ha venido a revolucionar las lentes progresivas. Si bien eso es verdad, claramente que es verdad, también vino a revolucionar el negocio y las lentes ópticas en general. El alcance de esta nueva tecnología también llega a las lentes monofocales. Y esto es algo que las ópticas, es muy interesante que las ópticas lo impulsen y lo lleven adelante, porque cambia radicalmente no solamente su negocio, sino cómo las lentes van a impactar en los pacientes en el día a día. Las lentes monofocales, hoy con diseño digital, permiten obviamente tener ópticas con mayor definición,
porque ya permiten que las aberraciones esféricas prácticamente queden erradicadas. Las lentes ahora son asféricas y son atóricas, y a su vez también talladas con tecnología Freeform permiten tener una óptica con una mucha mayor definición, y todo esto obviamente se traduce en un mejor confort de los pacientes. Ahí es donde empezamos a perdernos un poco. Mire, usted nos dice en la última frase, nos dice, ahora los lentes son asféricos, atóricos y freeform. Y nosotros casi queríamos, los tres son sinónimos, es lo mismo. Usted nos dice, no, son tres diferentes condiciones en el diseño de un lente. Bueno, el tema de la esfericidad y la atoricidad, una es la esfericidad obviamente en el esférico, la atoricidad es la esfericidad en el cilindro que tiene ese paciente. Antes la esfericidad se podía lograr, obviamente también se logra, con lentes moldeados, pero ahora la tecnología Freeform, a partir de trazado de rayos, permite tener una esfericidad personalizada para cada uno de los pacientes. Obviamente esa es la ventaja técnica, esa es la mejora que la nueva tecnología digital ha traído en el mercado. O sea, ahora tenemos asfericidad, pero no una asfericidad estándar, una asfericidad personalizada en función de cada paciente en particular. Muy bien. Venga, le voy a confesar algo. Esto de que sean asféricas, atóricas, producidas por Freeform, el tema del atórico usted lo ve como muy lógico, pero yo no creo que no tanto. Entonces, usted dice, yo tomo la esfera y la vuelvo asférica. Cojo el cilindro y lo vuelvo atórico. Y no es lo mismo, le estoy sumando eso a la superficie del lente y le doy la orden al Freeform para que lo realice. Mauro, nosotros en las ópticas competimos con la mente del consumidor en relación al precio. Entonces, cuando van por un lente monofocal, pues usted lo sabe muy bien, empezamos con precios muy bajos para lograr competir con el vecino, y el cliente va y cotiza y demás. Cuando ofrecemos un monofocal digital, el precio se incrementa mucho. ¿Cómo usted, desde su percepción de fabricante del diseño, el desarrollador de un diseño, nos puede ayudar a presentar el beneficio tan alto que tiene uno de los normales con algo digital que tiene todas las bendiciones que ya estamos hablando? Obviamente. No, claramente, esto requiere, como todo, requiere el expertise en el salón de venta, en el retail, en el óptico, y poder explicar de una forma muy sencilla y clara las ventajas técnicas que le va a traer la lente. Primero pongamos en un cuadro de situación. Las personas que utilizan anteojos sus lentes lo utilizan durante todo el día, casi las 24 horas, y para hacer todos sus trabajos cotidianos. Los lentes es un elemento de necesidad pura, básica, para hacer las actividades cotidianas que tenemos hoy día la población mundial. Sí. Los consumidores, los pacientes, están ávidos de conocer avances tecnológicos que nos permitan hacer a todos y cada uno de nosotros una vida mejor y más plena, tanto en la vida social como en la vida laboral. Y si hay si hay un concepto que uno tiene que transmitir al paciente en la óptica a la hora de ofrecerle las lentes, no es lo mismo una lente estándar que una lente personalizada. Una lente personalizada lo que le va a permitir tener una mejor agudeza visual, una mejor performance y una mejor definición óptica para la vida cotidiana. Porque las lentes single vision digitales no solamente tienen una mejor óptica, no solamente tienen una mejor definición óptica, sino también hay segmentos en la era de las lentes monofocales que permiten también tener un relajamiento visual con ese plus de potencia para aquellos estudiantes universitarios o aquellos que ejercemos una actividad en la oficina de una manera intensa, que hace que obviamente sean las lentes un poco más confortables y relajantes en la vida cotidiana. También lo que nos permiten, otra de las actividades que nos permiten el tener lentes digitales, es que puedan ser mucho más delgadas. No solamente son más delgadas por la esfericidad pura y la personalización que tiene la curva óptica del lente, la esfericidad ya de por sí las hace más planas y más estéticas, sino también para aquellos que tienen una alta miopía o una alta hipermetropía, esas lentes se pueden hacer slim, o sea, delgadas, en una zona óptica y haciendo un cambio gradual de curva en la periferia.
Entonces, díganme si hoy día las ópticas y los pacientes no quisieran escuchar que sus lentes monofocales son hasta un 50% más finas que las tradicionales que vienen utilizando. Una persona que es miope es justamente el concepto que quiere escuchar, no solamente ver bien, sino que las lentes les queden bien. Bueno, esto es algo que las lentes digitales también hoy lo permiten. Otra de las cosas, otro de los conceptos que trae la tecnología de las lentes digitales modernas, es que hoy, por ejemplo, hay una tendencia en la moda de que los pacientes o la moda está yendo a elegir armazones con aros más grandes. Bueno, Sí, el tener aros más grandes implica que las lentes tengan que ser descentradas de una manera mucho más exigente que antes. Cuando las lentes se descentran de su centro óptico convencional a la hora de la fabricación, empiezan a aparecer aberraciones de alto orden, como comas, trifelios, todo tipo de aberraciones que muchas veces los aparatos que tienen las ópticas no permiten captarlos, pero que sí son importantes a la hora de tener una mejor agudeza visual. Hoy la tecnología Freeform, por ejemplo, con tecnologías como Rotec, permiten que las lentes se puedan rotar de una manera ya sin límites. Entonces los usuarios, los pacientes, pueden elegir monturas más grandes y más a su gusto de la moda actual. Eso, por ejemplo, son mire, algunos de los eso, factores, de los muchos eso factores, ¿no? Eso de la tecnología Rotec ya es un argumento muy poderoso, Ujú. porque es que, Maura, ojalá los pacientes escogieran una montura pequeña, pero resulta que la tendencia es grande, evidente, frondosa, bonita, en diferentes materiales, y empieza uno a sufrir entre la relación de distancias y el tamaño de la montura para pedir el lente. Entonces, esta tecnología Rotec, Mauro, lo que hace es tener la tranquilidad que las distancias se respetan a pesar de que la montura sea grandota y con relación al concepto anterior no sea perfecta para la distancia pupilar. Exacto. No, no, no. Es conservando ahora la tecnología Rotec permite colocar los centros ópticos de una forma correcta en donde están las distancias interpupilares de ese paciente, teniendo ahora la posibilidad, obviamente, al hacer una gran descentración, que las lentes puedan caber en armazones con dimensiones grandes, enormes. Obviamente, el límite es el diámetro obviamente, del semiacabado, ¿no? Que es de 80 milímetros. Pero prácticamente eso lleva a un 99,9% de las monturas hoy Sí, habituales. A su el, vez el, también, te agrego algo sí. más, Javier. Esta tecnología Rotec ahora permite que las monturas envolventes, las monturas deportivas, también puedan hacerse de una manera correcta y con una mejor agudeza visual. Si vos le preguntás a cualquier consumidor que tiene prescripción, utiliza sus lentes recetados para su oficina y para su vida social, pero no para sus actividades deportivas, porque eso era prácticamente hasta hace poco, era difícil hacer una lente con extraordinaria agudeza visual para Uh-huh. lentes que estuvieran colocados en monturas envolventes. Hoy eso es posible, porque las lentes, no solamente con Rotec, se descentran de una manera con una tecnología mejor y sin límites, sino también las lentes se personalizan en función de los ángulos pantoscópicos y principalmente los ángulos RAP que tienen esas monturas. O sea, la tecnología digital en las lentes monofocales abrió un mundo de posibilidades a los consumidores en poder utilizar mejores productos también en lentes de visión sencilla. Bueno, mire, esta tecnología que usted comenta, Rotec, tanto para monturas grandes como para monturas deportivas, envolventes, ¿pertenece al mundo digital o al diseño que desarrollan, por ejemplo, ustedes en Novar? ¿Ya es algo común en lo digital o es cada fabricante tiene ese tipo de características? Bueno, todos los fabricantes tienen que tener de alguna manera, algunos tendrán todas, algunos otros tendrán algunas de esas tecnologías, pero en general la tecnología digital permitió a los diseñadores, a las empresas que diseñan lentes, tener este tipo de posibilidades. Algunas tendrán todas estas tecnologías que yo acabo de mencionar y quizás otras no.
pero en general el mundo de la vida digital, el mundo del diseño, la tecnología del diseño abre este tipo de posibilidades que no llegó. No es que hemos llegado ya a un límite. No, la tecnología sigue avanzando y siguen apareciendo otras bases tecnológicas que permiten obviamente día a día, año a año, presentar nuevos modelos y mejorar aún más este tipo de lentes. Bueno, Mauro, usted mencionó ahorita el concepto de relajación visual y también cuando le comentaba acerca de la entrevista me decía también el concepto de el manejo de la miopía a través de lentes oftálmicos. Relajación, controlar la miopía por este exceso de visión próxima, encerramiento, en fin, todo esto. ¿En qué vamos? ¿En qué va? No sé si son dos temas diferentes o volcan los dos en lo mismo, entre manejar miopía con lentes oftálmicos, entre ofrecer más relajación para este exceso de visión próxima. ¿Cómo va eso? ¿Son dos temas independientes o estamos trabajando lo mismo? No, son dos temas independientes. Las lentes Relax no hacen ni más ni menos que producir un relajamiento visual, porque hace que aquellos usuarios, obviamente menores a 40 años, no exijan al cristalino llegar a su máxima exponencia en su vida cotidiana. Ya en el control y en el confort de la miopía, si bien lo que se hace es buscar una adición periferia, extrafoveal, ya pertenece a un mundo completamente diferente. Es más, en es la miopía, tal como lo decís, Javier, abre ya ahora un nuevo panorama. Los próximos 10 años va a ser uno de los temas de moda, y uno de los temas que no solamente de moda, porque la actividad de óptica va a empezar a hablar de estos temas, porque simplemente se viene una necesidad que viene aumentando de una manera abismal en el mundo. Los niños y los miopes cada vez van a ser más miopes por las actividades cotidianas que tiene la vida moderna. Y casi todos los diseñadores, las empresas de diseños, hoy están trabajando arduamente en mejorar las tecnologías y sacar nuevos modelos de lentes para darle solución a esta nueva pandemia, como se le llama, que es la miopía en la población. Pero Mauro, nosotros escuchamos mucho el tema, ¿no? Todos estamos hablando del manejo de la miopía, los lentes de contacto, los lentes oftálmicos suenan un poco menos, pero los soñamos. ¿Qué tan cerca estamos de ese lente oftálmico que nos ayude al manejo de la miopía? Muy cerca. De hecho, ya hay lentes que mejoran el control del crecimiento de la miopía. Obviamente hay muchos análisis clínicos que trabajan, que ya están hechos y que hay nuevos y seguirán habiendo en el futuro. Básicamente, gran parte de las lentes y el diseño de las lentes van mejorando a través de los resultados que dan los análisis clínicos. Pero las lentes ya eso es una realidad. En los próximos meses van a haber nuevos diseños de lentes, no solamente para el control de la miopía, sino para el confort para aquellos pacientes miopes. Ya es algo, en los próximos meses van a haber muchas novedades respecto a este tema. Y es lo que se va a venir, ¿eh? Muchos temas van a venir, muchos diseños de lentes y muchas tecnologías hoy se están desarrollando para este concepto. Ok. Venga, Mauro Stabile, se habla mucho de que estamos iniciando el final de los lentes monofocales tradicionales. Y que ya con todo lo que ha pasado y este tema del aislamiento y la pandemia, pues la necesidad de lentes más especializados para personas no presbitas, pues tienen que ser mucho más presentes y más comunes en la prescripción. ¿Eso significa, Mauro, que vamos a ver más lentes tipo progresivos usándose en pacientes jóvenes? Mira, sin duda, vos lo dijiste muy bien. Y también podría agregar algo más. ¿Por qué hay muchos modelos de lentes progresivos para presbitas? ¿Y por qué pensamos que tiene que haber un solo modelo de lente single vision para aquellos miopes, hipermétropes con o sin astigmatismo? Obviamente, el mundo cada vez se está especializando más, la industria se está especializando más y cada vez crea productos más avanzados para abordar necesidades de nicho de cada uno de los pacientes. Es inconcebible que haya muchos modelos customizados de lentes progresivas para presbitas y un solo modelo de single vision para todos
los otros personas menores a 40 años. Cada vez va a haber más especialidades y más productos de nicho para pacientes específicos. Van a haber muchos modelos de lentes single vision que van a abordar temas específicos y van a mejorar el confort de cada uno de esos pacientes según sean sus necesidades particulares. Esto ya lo hay. Falta de alguna manera también que haya un ejercicio a la hora de la venta por parte de las ópticas. Pero ya hay muchos modelos y van a haber cada vez más modelos relacionados con todos estos temas. Bueno, es que pues al escucharlo usted se ve fácil y se ve ideal además. Pero Mauro, cuando uno va a la óptica y se encuentra de frente a su paciente, como que el temor entre la tecnología, no sé si vamos a presentar lo mismo que pasó con los progresivos cuando iniciaron, que el tema de las distancias, las alturas y todo lo demás, y el paciente veía como borroso, como que caminaba y no se sentía, y todavía pasa, y han pasado años para que nosotros en las ópticas vayamos con tranquilidad a prescribirlos y dar la expectativa correcta y cómo va a ser. Cuando hablamos de lentes visión sencilla, Mauro, vamos a tener que recorrer lentes visión sencilla con diseños personalizados y diferentes. Vamos a tener que recorrer este camino que pasó con los presbitas y los progresivos. Va a ser mucho más fácil, obviamente, porque los requerimientos son más sencillos a la hora de adaptarse a las lentes. Lo que sí es importante, siempre, es decirle a las ópticas que van a tener que hacer algo que habitualmente no lo hacen para este tipo de lentes, y lo debieron haber hecho siempre, que es medir la distancia. En muchos mercados del mundo, las ópticas se toman su tiempo para hacer buenas medidas interpupilares y de altura para aquellos pacientes presbitas, pero muchas veces obvian hacer este trabajo para aquellos menores a 40 años para lentes single vision. Bueno, eso es importante para todos, porque por más que fuera una lente single vision, si las medidas no están ajustadas, los pacientes miran por un prisma. En este caso, ahora, cuando estamos hablando de diseños customizados, esas necesidades se van a requerir, porque si queremos hacer lentes mejores, eso tiene que repercutir en el confort de los pacientes. Y esto es algo que va a necesitar que las ópticas hagan. Pero también utilizando dispositivos electrónicos y utilizando nuevas tecnologías, todos estos conceptos son fáciles de mostrar y demostrar a los pacientes para que en definitiva la venta del óptico sea sencilla de explicar y de llevar adelante. Bien, Mauro. Pero ese camino, obviamente, un poco cerrando la idea, ese camino va a ser mucho más fácil hoy día para lentes single vision customizadas. El problema de los progresivos de la primera era, eso no va a volver, porque los avances tecnológicos hacen que las aberraciones periféricas, tanto en las lentes progresivas como ahora customizadas, que en realidad una lente monofocal prácticamente no tiene aberraciones, salvo que fueran debidamente diseñadas. Por ejemplo, para estas lentes de control miopía, que lo que se buscan no es aberraciones, sino es un desenfoque. Ese periodo inicial, obviamente, en esta nueva era no se va a dar, porque el avance tecnológico ha permitido que esta situación haya pasado por alto. De acuerdo. Bien, estamos viviendo un futuro. La verdad es que este presente está más cerca del futuro que del pasado. Es decir, ya los lentes visión sencilla personalizados con diseños son la realidad. Eso significa, Mauro, de acuerdo con lo que usted nos dijo ahorita, que todos deberíamos en la óptica ya empezar a tomar, usted nos decía, distancias, ¿no? Porque usted en toda esta conversación ha decidido, mire, necesito la distancia nasopupilar, necesito las alturas, necesito el pantoscópico, necesito el panorámico. Siempre, Mauro, deberíamos hacerlo, y me mencionó un RAP que yo no conozco, no sé si tiene que ver con el panorámico o el pantoscópico. El ángulo de envolvencia que puede tener la montura. Ok, entonces, Mauro, a partir de ahora en la óptica, nosotros siempre deberíamos, para asegurar una mejor adaptación a nuestra prescripción y esos diseños que ya están aquí, mandar esas medidas. Como ya es la nasopupilar, también deberían ser esas.
Sí, obviamente siempre las principales son aquellas, las nasopupilares y las de altura, ¿no? Esas son las básicas, perdón, esas son las básicas y esas son las más requeridas. Ahora, si también en el trabajo de óptica le podemos agregar el ángulo panto y el ángulo de envolvencia, bueno, lo que vamos a lograr siempre es que las lentes sean cada vez más personalizadas para el usuario y obviamente mejorar el confort. Claro, el confort va a ser impresionante y el impacto de ellos va a ser, me encantó. Mientras que... Nosotros decimos que hoy están dadas todas las posibilidades para que los pacientes, cuando están en las ópticas, conseguir el efecto wow. Y cuando conseguimos el efecto wow, ese paciente no solamente va a volver a esa óptica durante todos sus años, sino también la va a recomendar. Con lo cual, las ópticas que mejor trabajen son las que mejor siempre les va a ir. Cuanto más actividad profesional ejerzan, más se van a diferenciar del resto. Muy bien, Mauro. Se nos acaba el tiempo. Nosotros hemos hablado aquí exclusivamente de diseño, Mauro. No hemos hablado de superficies, de adiciones que se hacen al lente. Sencillamente lo que hemos dicho es, ni siquiera hemos hablado de materiales, Mauro. No lo hemos tocado porque es otra variable. Lo que se adiciona a la superficie, lo que es el material, desde el punto de vista del diseño, estamos desarrollando ya lo mejor posible para que una persona que no es presbítera tenga el diseño que se ajuste a su actividad y su condición visual. Eso involucra que sea un miope o que sea una persona de cualquier defecto refractivo, pero que estemos pensando en la actividad que realiza. Mauro, exacto. En otras palabras, un lente de visión sencilla, ya en ese momento, no es el futuro. Si yo soy un abogado que se la pasa aquí en este computador y usted es un hombre que se la pasa más en los exteriores, porque vamos a tener un diseño diferente, Mauro, y sería perfecto, es lo ideal. Totalmente. Y no somos presbitas. Totalmente. Vos imagínate, una persona de 30 años, un abogado, que está el 80% de su actividad en visión próxima. Seguramente ese abogado se va a sentir mucho mejor con una lente en donde la zona de visión cercana tenga un plus de potencia. Entonces va a poder ver los objetos de una manera mucho más confortable y va a poder hacer su actividad de oficina de una manera confortable. A su vez, supongamos que el hermano, 31 años, es profesor de educación física y continuamente está en un ambiente externo y con, obviamente, un armazón, una montura que tiene un cierto ángulo de envolvencia. Claro. Bueno, ese paciente en ambientes externos va a tener una lente personalizada en función del RAP, ángulo de envolvencia, y del ángulo panto, completamente distinto que ese abogado, y las dos lentes quizás serán single vision con la misma prescripción. Con la misma, increíble. La misma prescripción, dos pacientes con diferente actividad en un diseño cada uno de ellos. Exactamente. ¡Wow! Y eso es una realidad, eso no es el futuro. Realmente es cambiar el pensamiento, Mauro. Totalmente, totalmente. Y te agrego algo más. Miles de veces hoy nos encontramos con pacientes en la calle que tienen anteojos solares y no son con prescripción. Corrección. Porque no saben. Y los pacientes van a saber, ningún consumidor va a comprar algo que desconoce. De acuerdo. Desde las ópticas, lo que tenemos que poner arriba de la mesa es el conocimiento de que ciertos productos cubren las necesidades de los consumidores. De acuerdo. Me queda un minuto. ¿Cómo está Novar? ¿Qué locuras se está inventando usted? Nos tiene acostumbrados a que renuevan su software, sacan nuevos diseños. En el área de los progresivos los tienen muy bien. También están trabajando los visión sencilla. ¿Qué está haciendo Novar? ¿Cómo van? Bueno, para los años venideros se vienen grandes novedades. La revolución de la tecnología digital no es algo que es un presente, es un futuro permanente. Año tras año hay cosas nuevas. Se viene la revolución de la inteligencia artificial, de este concepto ya hemos hablado algunas veces. El año que viene se renueva gran parte de la tecnología, muchas de ellas basadas en inteligencia artificial. La inteligencia artificial
llegó a la óptica y va a revolucionar Pero mire, la nueva tecnología. usted menciona eso y yo como óptica, propietario de óptica, digo, pero ¿cómo yo me involucro con eso que ese señor dice? ¿Qué información debería ir yo preparando, Mauro, para alimentar esa inteligencia? Bien, bueno, ese es uno de los grandes retos que también tenemos la industria, ¿no? Cómo hacer que estos conceptos que son muy técnicos, muy complejos, trasladarlos a ellos para que puedan ser trabajados y comentados al paciente de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos ni más ni menos que poder lograr que una máquina, un algoritmo, pueda optimizar el diseño óptico de una forma sin presencia humana, o sea, sin el pensamiento humano, y que me optimice los diseños y aprenda de las optimizaciones de esos diseños para continuamente crear mejores lentes, en una forma totalmente autónoma. Espectacular. Entonces, si le tenemos que agregar una palabra, es optimización. Si habría que agregarle otro concepto, es optimización autónoma. Wow. Bueno, Mauro, pues muchos años y mucha productividad allá en Novar. Gracias por este buen trabajo que realizan y los felicito, Mauro, porque desde América Latina ustedes están compitiendo con el mundo entero en una propuesta muy interesante. Están compitiendo con empresas americanas, europeas, asiáticas, por supuesto, y ellos están ahí. Yo lo he escuchado, lo he visto en Asia, lo he visto en Medio Oriente, ha estado en Arabia Saudita también con su software, con el ejército americano. No, una locura. Muy bien, Mauro. Hoy todo el ejército americano se adapta con lentes Novar, porque ellos tienen sus propias líneas de producción, y todos los militares estadounidenses hoy utilizan y ven a través de esta tecnología. Ok, sí, para aterrizar un poco esto a lo que vivimos nosotros, Novar lo que hace es alimentar las maquinarias de los laboratorios con sus diseños, y esa máquina Freeform es la que aterriza todo lo que ellos estudian allá en Buenos Aires para llevarlo al mundo. Bueno, Mauro Stabile, gracias por estar con nosotros, y vamos a tener otros programas para hablar acerca de sus diseños. Te agradezco, Javier, el tiempo y esta charla, y siempre es un placer, obviamente, compartir contigo y con toda tu audiencia estos minutos de interrelación. Muy bien, Mauro, gracias. Y a ustedes, amigos de Salud Visual Hoy, gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana en nuevas propuestas y nuevos programas de contenidos y de la evolución de la tecnología, de la ciencia en nuestra área de la salud visual. Nos vemos entonces. Hasta pronto, Mauro. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.